El millonario pasa 3 años perdido hasta encontrar a la mendiga negra que fue su único amor. Augusto Mendoza, el hombre que parecía tenerlo todo, desapareció del radar. 3 años completos, sin fiestas, sin lujos, sin rastro de aquel millonario arrogante que mandaba en Río de Janeiro. Pero lo más raro de todo es que volvió a aparecer, no en mansiones ni en yates, sino en un rincón olvidado de la ciudad, ahí donde nadie imaginaba encontrar al hombre que un día conquistó el mundo y perdió su corazón con Patricia Santos, la mendiga negra que fue su único amor. Dicen que Augusto se perdió a sí mismo tras un divorcio brutal, después de que la única mujer que realmente importaba se alejara para siempre. Pero lo que nadie entiende bien es cómo alguien tan atrapado en la plata y en la fama acabó buscándola entre calles rotas y ecos de un pasado que no se apaga. La ciudad, con su mezcla de samba vibrante y calles llenas de sombras, parecía tragárselo. La gente murmuraba, ¿dónde qué? Rumores salían de todas partes. Algunos decían que se encerraba en bares oscuros hasta el amanecer. Otros que se metía en peleas con su propio reflejo frente a vidrios rotos. Todo porque perdió al amor que le hacía latir el pecho fuerte. Y ahora su vida era un agujero negro de excesos y soledad. Pero la verdad explotó en un evento benéfico de la ciudad, tan elegante como cualquier gala de Hollywood, pero con un aire irreal. Fue ahí donde el destino pegó más fuerte que nunca. Allí estaba ella, Patricia, radiante, sí, pero diferente, junto a otro hombre que no era Augusto, con esa sonrisa que antes solo le regalaba a él. Fue un choque brutal de emociones, el temblor en sus manos, el nudo en la garganta que le impedía hablar, el peso insoportable que le aplastaba el pecho. Augusto, con sus hombros encorvados y mirada de sombra, se quedó paralizado. La gente alrededor susurraba, con ojos que quemaban al ver aquella escena. ¿Es posible que vuelva a quererla? ¿Y ella lo dejará a su... ¿Qué pasó en esos años de vacío? ¿Qué impulsó a Augusto a buscar redención en el refugio que ella llena de esperanza? La ciudad, aún bulliciosa y contradictoria, parecía observarlo todo, como testigo mudo de una historia que no estaba lista para resolverse. La pregunta flotaba en el aire cargado de emociones. ¿Podrán superar las heridas del pasado? ¿O esta reunión solo abrirá viejas cicatrices imposibles de cerrar? El reloj no se detiene y la tensión crece, con una escena final que deja todo en suspenso. ¡Ey! Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Augusto estaba ahí, parado, con el corazón martillando en su pecho. Patricia, deslumbrante y llena de vida, parecía destacar en medio de esa multitud. Su risa suave, su cabello lleno de rizos, iluminaban el ambiente. Pero era una risa que no era para él. Y eso lo atravesó como un puñal. En un instante, el silencio le envolvió. La música de fondo se desvaneció, y en su mente solo resonaban recuerdos de días compartidos, de promesas susurradas bajo las estrellas. ¿Cómo había llegado a este punto donde ella, su único amor, estaba al otro lado de la sala, lejos de su alcance? Entonces un grito rompió la atmósfera tensa. ¡Cuidado! En un parpadeo, todo cambió. Una figura oscura se precipitó hacia ellos. Era un hombre corpulento, con el rostro cubierto, y en su mano
un objeto brillante que reflejaba la luz del lugar. Augusto sintió que el tiempo se detuvo. Las miradas se volvieron hacia el intruso, y el aroma de miedo llenó el aire. «¡Fuera de aquí! ¡Yo solo busco!». El grito del extraño resonó con rabia y contradicción. Augusto se movió instintivamente, empujando a Patricia hacia atrás, pero no logró protegerla del impacto. En un giro descontrolado, el extraño se abalanzó sobre él, y en el forcejeo, el objeto brillante se volvió un peligro tangible. Un disparo. El eco reverberó por la sala, mientras un estruendo de caos estallaba. Gente corría gritando, buscando refugio. Augusto sintió el golpe del pánico, la adrenalina en su cuerpo empujándolo a actuar. Había realmente ido a buscar redención entre las sombras de la ciudad, solo para terminar así, en un evento donde la vida se desmoronaba en fracciones de segundo. La figura del tirador se desvanecía entre la confusión. Un grito desgarrador de Patricia lo partió en dos. Se volvió y el mundo se desdibujó. Ella caía al suelo, la sonrisa que lo había iluminado ahora opacada por el horror. Sus ojos, antes brillantes, se nublaron. «¡Patricia!», gritó. Se arrojó hacia ella, pero el tumulto lo empujaba. La masa humana desesperada lo mantenía alejado. La imagen de su rostro, llena de vida, era ahora una estampa de agonía. Nadie más importaba, solo ella. A su alrededor, la gente seguía gritando, pero todo sonaba lejano. La imagen de la sonrisa de Patricia le aseguraba que estaba vivo. Sin embargo, el dolor en su pecho le decía que todo podía cambiar en un instante. Las lágrimas se arremolinaron en sus ojos mientras se abría un espacio entre la multitud. El caos se desataba, y él se convirtió en un torbellino de emoción. Palabras ininteligibles surgían de su boca. «¡No! ¡Por favor, no!». Sintió manos en su hombro, empujándolo hacia atrás, pero él solo quería estar a su lado. ¿Era posible que después de 3 años de búsqueda, su amor se desvaneciera en un instante? Se escucharon sirenas. La policía estaba en camino, y la realidad se volvía cada vez más cruda. ¿Qué iba a hacer ahora? Su vida, su amor, todo se sentía como una burbuja a punto de estallar. Y en medio de todo ese ruido, una voz familiar emergió. Patricia, con esfuerzo, susurró: «Augusto, no me dejes». Su voz quebrada atravesó el caos, y él se arrodilló a su lado, rodeándola con sus brazos. No podía perderla. Pero luego, algo cambió en su mirada. Patricia, temblando, le reveló un secreto. Él no es un extraño. Sus ojos se abrieron en shock, y en ese momento el mundo colapsó. ¿Qué misterios inconfesables escondía el pasado? El tiempo se detuvo y lo dejó atrapado entre el horror y la angustia, mientras la verdad amenazaba con devorarlo todo. La pregunta se agitó en el aire. ¿Podría él soportar la carga de lo que estaba a punto de revelarse? ¿O todo lo que creía saber acabaría por romperlo aún más? La sala, ahora un mar de incertidumbre, siguió girando en espiral. Y el destino aguardaba, acechante. Augusto, en el suelo de mármol frío, sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. La voz de Patricia se desvanecía mientras él trataba de sostenerla, su corazón pesado como una losa. Esa conexión, tan fuerte y tan frágil, estaba ahí, pero ahora era un hilo tenuemente sostenido. Patricia lo miraba con ojos que parecían buscar respuestas, pero él no tenía ninguna. Solo más preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Qué había pasado? ¿Quién era el tirador? Y sobre todo, ¿por qué ella parecía conocerlo? Él no es un extraño, susurró Patricia, su voz titilante mientras luchaba entre la vida y la muerte. El caos a su alrededor fue absorbido por la gravedad del momento. ¿Qué significaba ese? La multitud estaba frenética. Las sirenas a lo lejos se acercaban,
pero el pasado estaba apretujado entre ellos. Una sombra al acecho. Antes de que pudiera ahogar una respuesta, algo en su pecho se retorció. Una imagen borrosa de un rostro conocido comenzó a formarse en su mente. «Patricia, ¿qué estás diciendo?», preguntó, tratando de mantener la calma, pero su voz sonaba quebradiza. La respiración de ella se volvían susurros cada vez más débiles. «Augusto, él es». Su voz se apagó con un quejido de dolor, y el rostro de la gente alrededor se convertía en un mar de ansiedad y horror. El silencio fue roto de inmediato por un nuevo estruendo, un estallido como de fuegos artificiales, pero el horror estaba en el aire. Era el sonido de una explosión. Todo quedó en suspenso. Augusto levantó la vista y su corazón se detuvo. Una humareda negra comenzó a llenar la sala. El caos se convirtió en pánico. Después de la explosión, emergió una figura en el humo, alta y poderosa. Era un hombre que antes había conocido, uno que había estado en aquel oscuro rincón de su memoria, su hermano. «¡Mauro!», gritó Augusto, de inmediato atrapado entre la incredulidad y el horror. Su hermano, un fantasma del pasado, estaba allí, como un guerrero del tiempo. La vida que había intentado escapar lo había alcanzado en el momento más inesperado. ¿Por qué estaba aquí? ¿Y acaso había regresado para terminar lo que empezó años atrás? La expresión de Mauro era oscura. Sus ojos reflejaban un rencor inexplicable. «Te dije que nunca debías volver a verla», declaró con voz grave, cada palabra perforando el corazón de Augusto. El mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Qué había pasado entre ellos, entre él y Patricia? Patricia, ante el rostro conocido, parecía desvanecerse, como una tarde que se apaga lentamente. El tirador, su familia, secretos nunca compartidos. Todo giraba como un torbellino en su mente. Mauro avanzó. La multitud retrocedía, sus manos levantadas en señal de miedo y confusión. «Es demasiado tarde, Augusto. Déjala ir, es lo mejor», rocía la sala con veneno en su tono. «Ella es parte de un mundo que no comprendes». Augusto, aturdido, miró a Patricia, luego a Mauro. La conexión que había sentido por tanto tiempo ahora se convertía en un nudo en su estómago. ¿Era su propio hermano quien había traído este caos, este peligro? Patricia luchaba por mantenerse consciente. «Augusto, no le hagas caso». Su lucha era evidente, como un destello de luz en la oscuridad. ¿Pero cómo iba a dejarla? La urgencia crecía mientras el caos se desataba. Todo su mundo estaba patas arriba. «No puedes salvarla», aulló Mauro, susurrando secretos que lo paralizaban en su sitio. «Ella no es lo que parece». La tensión se cargó en el aire. La verdad amenazaba con estallar, y una sombra se cernía sobre él. Las sirenas resonaron más fuertes, pero ahora había un nuevo horror, una revelación paralizante. El verdadero peligro para Patricia no era el tirador, sino el hombre que una vez había amado como a un hermano. Augusto se dio cuenta de que las preguntas que giraban en su mente ahora eran nada comparado con el secreto que iba a romperlo por completo. Y entonces, sin más, la sala quedó a oscuras y todo se apagó en un grito. La incertidumbre se desplomó sobre ellos, dejando a Augusto atrapado entre el miedo y una verdad devastadora que aún no conocía. Augusto, en el suelo de mármol frío, sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. La voz de Patricia se desvanecía mientras él trataba de sostenerla, su corazón pesado como una losa. Esa conexión, tan fuerte y tan frágil, estaba ahí, pero ahora era un hilo tenuemente sostenido. Patricia lo miraba con ojos que parecían buscar respuestas, pero él no tenía ninguna. Solo más preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Qué había pasado? ¿Quién era el tirador? Y sobre todo, ¿por qué ella parecía conocerlo?
Él no es un extraño, es... susurró Patricia, su voz titilante, mientras luchaba entre la vida y la muerte. El caos a su alrededor, fe. ¿Qué significaba eso? La multitud estaba frenética, las sirenas a lo lejos se acercaban. Pero el pasado estaba apretujado entre ellos, una sombra al acecho. Antes de que pudiera ahogar una respuesta, algo en su pecho se retorció. Una imagen borrosa de un rostro conocido comenzó a formarse en su mente. «Patricia, ¿qué estás diciendo?», preguntó, tratando de mantener la calma, pero su voz sonaba quebradiza. La respiración de ella se volvían susurros cada vez más débiles. «Augusto, él es...». Su voz se apagó con un quejido de dolor, y el rostro de la gente alrededor se convertía en un mar de ansiedad y horror. El silencio fue roto de inmediato por un nuevo estruendo, un estallido como de fuegos artificiales, pero el horror estaba en el aire. Era el sonido de una explosión. Todo quedó en suspenso. Augusto levantó la vista, y su corazón se detuvo. Una humareda negra comenzó a llenar la sala. El caos se convirtió en pánico. Después de la explosión, emergió una figura en el humo, alta y poderosa. Era un hombre que antes había conocido, uno que había estado en aquel oscuro rincón de su memoria. Su hermano. «¡Mauro!», gritó Augusto, de inmediato, atrapado entre la incredulidad y el horror. Su hermano, un fantasma del pasado, estaba allí, como un guerrero del tiempo. La vida que había intentado escapar lo había alcanzado en el momento más inesperado. ¿Por qué estaba aquí? ¿Acaso había regresado para terminar lo que empezó años atrás? La expresión de Mauro era oscura. Sus ojos reflejaban un rencor inexplicable. «Te dije que nunca debías volver a verla», declaró con voz grave, cada palabra perforando el corazón de Augusto. El mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Qué había pasado entre ellos, entre él y Patricia? Patricia luchaba por mantenerse consciente. «Augusto, no le hagas caso». Su lucha era evidente, como un destello de luz en la oscuridad. Pero ¿cómo iba a dejarla? La urgencia crecía mientras el caos se desataba. Todo su mundo estaba patas arriba. «No puede salvarla», aulló Mauro, susurrando secretos que lo paralizaban en su sitio. «Ella no es lo que parece». En ese instante, algo en el rostro de Mauro cambió. Sus facciones se aflojaron, y un brillo de tristeza profunda lo atravesó. «Siempre supe lo que ella era, lo que hacía». Augusto sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?». La pregunta salió como un grito, un eco que resonaba entre el caos. «Mauro, ¿qué estás diciendo?», exigió Patricia, su voz aún temblando. La debilidad en su cuerpo se contrastaba con la fuerza de su mirada. «Ella es parte de esto, Augusto. No la salves. Tienes que escucharme». La desesperación en Mauro desgarraba el aire. De repente, la sala pareció tensarse. Un silencio ominoso llenó el espacio. «¿Su verdadera identidad? Ah, lo que es, lo que ha hecho y lo que puede hacer». Un murmullo se alzó entre la multitud. «Mauro, basta», gritó Augusto. «Ella es la única en quien confío. No está siendo claro». «¿De verdad lo crees?». Una sonrisa amarga abrió la boca de su hermano. «Después de todo lo que hemos pasado, ¿tú realmente piensas que ella es la respuesta, que es inocente?». Patricia, cada vez más pálida, empezó a recordar cosas. No sé qué estás insinuando», dijo, pero había una sombra en su voz que la delataba. «Ella fue la que...». Mauro no terminó la frase, pero fue suficiente. El aire se volvió denso. La revelación se sentía como un golpe en el estómago. «¡Cállate!», rugió Augusto, pero no pudo evitar que su mundo se tambaleara. Patricia, ¿qué escondía? En ese momento, la confusión se tornó en certeza. Había secretos que no entendía, que no había querido ver. «Una traidora. Ella ha estado jugando contigo todo este tiempo», gritaron voces en el fondo.
La sala seguía llenándose de humo y ruido, pero ahora había un nuevo elemento: la desconfianza. Todo lo que creía sobre Patricia comenzó a desmoronarse. Las miradas de los demás cambiaban, desconcertadas y aterradas. Cada segundo traía más preguntas y la certeza de que el amor que había sentido podía ser solo una máscara. Mauro avanzó un paso. Es hora de que la verdad salga a la luz, Augusto. No puedo dejar que la arruines más. ¿Era posible que todos estuvieran equivocados? La sala giraba en un vertiginoso caos de emociones. Augusto sintió que el suelo se movía bajo él. Su amor era parte de un juego del que no tenía idea. «Patricia, ¿qué hiciste?» Ella lo miró a los ojos, y lo que vio lo dejó helado. No era solo tristeza. Había algo más, algo que nunca había notado. Un vacío, un secreto devastador. La expresión de su rostro se convirtió en una mezcla de resignación y desesperación. «Augusto, hay cosas que nunca quise que supieras». Mientras ella hablaba, una sensación oscura se alzó en el aire. Todos estaban en la cuerda floja y un nuevo giro devastador estaba a punto de romperlo todo. La última frase se quedó flotando y el corazón de Augusto retumbaba. ¿Qué secretos había estado ocultando? ¿Y qué pasaría ahora? Todo se desmoronaba. Y él no sabía si podría sostenerse. El caos y la confusión giraban como un torbellino, dejando solo incertidumbre y una verdad que amenazaba con consumirlos a todos. El silencio cargado se arrastró como una sombra entre ellos. Augusto miró a Patricia, pero sus ojos estaban llenos de un dolor que no entendía. La respiración se hacía más difícil, y el caos a su alrededor se percibía lejano. «¿Qué quieres decir?», preguntó Augusto, sintiendo cómo se apretaban las manos de Mauro a su alrededor, como si tratara de protegerlo de una verdad que... «Ella es», comenzó a decir Mauro, pero un grito desgarrador interrumpió el momento. El estruendo del vidrio rompiéndose resonó en toda la sala, instantáneamente desmantelando el poco control que quedaba. Taladrando entre multisílabos de miedo y confusión, alguien gritó: «¡Todos al suelo!». Un destello de fuego estalló en la esquina, iluminando las caras palpitantes de los que miraban. La explosión se sintió como un golpe físico, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Cuerpos se desplomaron, los gritos se intensificaron, y el aire se llenó de humo y desespero. «¡Patricia!», era lo único que podía salir de la boca de Augusto mientras la visión se distorsionaba. Los rostros de la multitud se volvían un borrón de miedo. Él se agachó instintivamente, tratando de protegerla con su cuerpo, pero Mauro lo empujó. «¡Muévete!», gritó su hermano, y en ese instante la sala seccionó sus vínculos familiares y las lealtades se desmoronaron. Bajo la presión del caos, Augusto sintió cómo su corazón: «¡Déjame ayudarla!». Pero Mauro solo gritaba más fuerte. Mientras trataban de levantarse nuevamente, un grupo de hombres armados emergió del humo. Eran figuras oscuras y decididas, amparadas tras máscaras que ocultaban sus intenciones. «¡Nadie se mueva! ¡Quédense en el suelo!». Las voces resonaron como ecos fantasmales, aumentando el pánico y el terror. Pero entonces algo realmente aterrador sucedió. Con un movimiento rápido, uno de los hombres apuntó a Mauro y disparó. El sonido del arma rompió el aire. Gritos se alzaron y el tiempo pareció detenerse. Un instante después, Mauro cayó al suelo, el cuerpo inerte, dejando un rastro de sangre que se mezclaba con el humo. Todo se congeló. Augusto sintió un torrente de horror. «¡No!», gritó mientras se lanzaba a su hermano, pero otro disparo resonó por toda la sala.
El caos se había convertido en un escenario apocalíptico, un mar de cuerpos y sangre. Pero en medio de la confusión, se dio cuenta de algo que lo volvió frío como el hielo. Patricia estaba de pie, mirando la escena con una expresión que no comprendía. No había miedo en sus ojos, solo una calma intensa que lo helaba. «¿Qué has hecho?», musitó Augusto, sin poder apartar la mirada de ella. «Es hora de que lo sepan todos», dijo ella, su voz resonando en la locura de la sala. «No soy quien creías». La multitud, con miradas aterradas, se volvió hacia ella. La revelación flotaba en el aire. ¿Qué significaba eso? Augusto sintió un temblor en su estómago, una verdad que chocaba con cada palabra. El murmullo se extendió como un fuego salvaje, y las miradas cambiaron de miedo a confusión, y finalmente a sorpresa. «No, Patricia, no puedes», comenzó Augusto, pero ya era demasiado tarde. Ella levantó una mano. «Soy parte de todo esto», reveló, como si la vida misma dependiera de la verdad que se liberaba. «Y no tengo interés en escapar». El caos continuó, pero el mundo de Augusto se destruyó en ese instante. La verdad que nunca había querido ver se presentó frente a él, brutal y cruda. ¿De verdad había estado enamorado de alguien capaz de estar en este lado del conflicto? «¿Qué?», susurró, casi sin aliento. Esto no puede ser verdad». La mirada de Patricia retumbaba en su mente y el horror se aferró a su ser. Cada palabra atravesaba su corazón como dagas. Todo lo que conocía o creía saber se desmoronaba. Mientras la multitud gemía y las sirenas se acercaban, percibió una última chispa en los ojos de Patricia. Era una luz de determinación, una fuerza que nunca había notado. «Tienes que elegir, Augusto. ¿Quién eres realmente y qué camino vas a tomar?». De repente, la sala estalló en otro estallido de violencia, el grito de la multitud elevándose en una armonía desgarradora. Y en ese momento, algo oscuro se movió entre las sombras, un nuevo giro que cambiaría todo. La puerta de salida se abrió de golpe, y una figura encapuchada apareció, apuntando con un arma. «Pero mira a quién tenemos aquí», dijo la figura, mirando a Patricia y luego a Augusto. «Creí que te había dejado caer, pero parece que estamos todos en el mismo juego». El golpe del reloj resonó con fuerza, y Augusto entendió que la historia nunca había terminado. Todo estaba a punto de girar otra vez, y él estaba en el centro de una tormenta que ni siquiera podía comenzar a comprender. El silencio cargado se arrastró entre ellos como una sombra. Augusto miró a Patricia, pero sus ojos estaban llenos de un dolor que no entendía. La respiración se hacía más difícil. El caos a su alrededor se veía lejano. «¿Qué quieres decir?», preguntó Augusto, sintiendo cómo las manos de Mauro se apretaban a su alrededor, como si intentara protegerlo de una verdad desgarradora. «Ella es», comenzó a decir Mauro, pero un grito desgarrador interrumpió el momento. El estruendo del vidrio rompiéndose resonó en toda la sala, instantáneamente desmantelando el poco control que quedaba. En ese instante, alguien gritó: «¡Todos al suelo!». Un destello de fuego estalló en la esquina. Ilumín. La explosión sonó como un golpe físico, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Cuerpos se desplomaron, los gritos se intensificaron, y el aire se llenó de humo y desespero. «Patricia», era lo único que podía salir de la boca de Augusto mientras se lanzaba hacia ella. Pero Mauro lo empujó. «¡Muérete!», gritó su hermano. En ese instante la sala ya había roto las lealtades familiares, y todo se tornó un torbellino. Augusto sintió que su corazón se partía. «¡Déjame ayudarla!». Pero Mauro solo gritó más fuerte. Mientras trataban de levantarse, un grupo de hombres armados emergió del humo. Eran figuras oscuras y decididas, amparadas tras máscaras que ocultaban sus intenciones.
¡Nadie se mueva! ¡Quédese en el suelo! Las voces resonaron como ecos fantasmales, aumentando el pánico y el terror. Entonces, un nuevo esplendor de horror se presentó. Con un movimiento rápido, uno de los hombres disparó. El sonido del arma rompió el aire y una balacera estalló en la sala, resonando como un trueno. Un instante después, Mauro había caído, el cuerpo inerte, dejando un rastro de sangre que se mezclaba con el humo. Todo se congeló. Augusto sintió un torrente de horror. ¡No! Gritó mientras se lanzaba hacia su hermano, pero otro disparo resonó. El caos se había convertido en un espectáculo apocalíptico, un mar de cuerpos y sangre, pero entre el estruendo se dio cuenta de algo que lo dejó helado. Patricia no parecía asustada. Por el contrario, su mirada era intensa, enfocada. ¿Qué has hecho?, musitó Augusto, incapaz de apartar la mirada de ella. Es hora de que lo sepan todos, dijo Patricia, su voz cortante en medio del griterío. No soy quien creías. La multitud, con miradas de horror, se volvió hacia ella. La revelación flotaba en el aire, y Augusto sintió que el suelo se movía bajo él. ¿Qué significaba eso? Su amor, el faro en su vida, daba un giro brutal. Sin poder moverse, la grúa de la verdad destrozaba su mundo. No, Patricia, no puedes. La súplica se ahoga en su garganta. Ella levantó una mano, imperiosa. Soy parte de esto, y no tengo miedo. El caos continuaba, pero la atmósfera se volvió densa con desconfianza. Cada mirada que le devolvía le hacía tambalear en su convicción. La sala se llenó de murmullos como un torbellino, y una sombra de incredulidad empezó a volar entre ellos. Las voces eran ecos de traición y desilusión. Esto no es posible, murmuraron algunos, temiendo la verdad. Mientras Augusto luchaba por procesar lo que escuchaba, una figura encapuchada emergió de las sombras. Su voz resonó con familiaridad. «Pero mira a quién tenemos aquí», dijo, dirigiéndose a Patricia. «Creí que te había dejado caer, pero parece que estamos todos en el mismo juego». De pronto, Augusto comprendió algo desgarrador. La figura era su padre, al que creía muerto desde hacía años. «Papá, ¿tú?» El mundo se desmoronó. La confusión y la traición se mezclaban. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía ante sus ojos. «Es difícil de entender, hijo». La voz de su padre era un eco distante. «Patricia ha estado con nosotros. Y no es quien creías. Nunca lo fue». Augusto estaba aturdido. Sabía que había secretos entre ellos, pero esto era demasiado. Ya ni el retumbar de la explosión lograba apoderarse de sus sentidos. La sala se volvió una mezcla de desconcierto y miedo, mientras el horror y la presión se acumulaban. «Patricia, ¿qué hiciste?». Las palabras apenas salieron. La verdad pendía en el aire, oscura y retorcida como una sombra. Aquello que había sentido por ella, ahora era un laberinto de confusiones. Mientras todos se preguntaban qué seguiría, Patricia tomó un paso adelante. «Todo lo que hiciste durante todos esos años, lo hiciste por mí y para mí. Augusto, tienes que decidir qué camino tomas, pero ahora es demasiado tarde para huir». La sala tembló. La tensión era palpable. La confusión crecía en su pecho como un fuego incontrolable. ¿Qué iba a hacer ahora que todo había cambiado? La verdad amenazaba con consumirlo, y el destino se movía en la sombra. Un destello de irrealidad llenó el espacio, y un nuevo peligro pulsó a su alrededor. La sirena de la policía se acercaba, pero el verdadero peligro era el secreto que le había dado la vida y que ahora lo iba a destruir. Con el corazón latiendo desbocado, Augusto miró alrededor, incapaz de comprender hacia dónde los llevaría todo esto. ¿Era realmente el fin
¿O solo el comienzo de algo mucho más oscuro? La sala parecía temblar. Augusto miró a Patricia con desesperación, buscando respuestas en sus ojos. Todo había cambiado. Su mundo se había desmoronado en cuestión de segundos. ¿Eres parte de esto? La incredulidad se apoderaba de él. Las palabras de su padre retumbaban en su cabeza, como ecos de una verdad oscura que nunca había querido enfrentar. Augusto. Patricia empezaba a temblar, su voz una mezcla de desafío y vulnerabilidad. No tienes idea de lo que he sacado a la luz, pero te prometo que hay una razón. De repente, las luces de la sala empezaron a parpadear. Un estruendo resonó, y en un instante, la confusión se transformó en pánico. Un grupo de hombres armados, que hasta ese momento permanecía en las sombras, avanzó a grandes zancadas. «¡No se muevan!», gritaron, y la sala se congeló en un estado de caos absoluto. «¡Patricia, corre!», gritó Augusto, pero sus palabras se ahogaron en el griterío. Antes de que pudiera reaccionar, un destello brilló en la mano de uno de los hombres. Una explosión estalló, derribando una parte del techo. El humo ascendió como un fantasma, y la gente se lanzaba al suelo, gritando, buscando refugio. Cuando el polvo se asentó, Augusto vio que Patricia permanecía de pie, sin moverse. «¡Patricia, ven aquí!». La desesperación se apoderó de él, pero ella no se movía. Su mirada se había centrado en un punto en la esquina de la sala, como si estuviera en trance. «¿Por qué no te mueves?». El terror empezaba a invadirlo. Y entonces, una figura llegó corriendo a su lado. Era un hombre alto y delgado, con una capa negra que revoloteaba a su alrededor. Tragándose el miedo, Augusto lo reconoció. Gritó, su voz llevada por el viento. Era un viejo amigo, uno que había estado al fondo de esa vida secreta que había tratado de escapar. «¿Qué haces aquí?». «No tengo tiempo para explicaciones», Sebastián dijo, jadeando. «Escucha, Patricia debe irse. Hay cosas de las que no sabe, cosas que pueden arruinarlo todo». Instantáneamente, se cruzaron miradas entre Patricia y Sebastián. En sus ojos había un entendimiento que le heló la sangre a Augusto. «¿Qué hay entre ustedes?». La pregunta salió sin que pudiera controlarla. El mundo parecía disolverse a su alrededor. «No es lo que piensas, Augusto», dijo Patricia, su voz casi imperceptible en medio del caos. Ella avanzó, pero Sebastián se interpuso. Esa pequeña acción desencadenó un torrente de emociones en Augusto. «¿Qué planes tienen? ¿Qué me han escondido?». Cada palabra le salía cargada de furia. De repente, la mirada de Patricia cambió. Su rostro se iluminó con una revelación que lo dejó helado. «Augusto, no puedo seguir así». Su voz temblaba y él sintió un nudo en el estómago. «¿Qué estás diciendo?». La desesperación se convirtió en miedo. Pero antes de que pudiera pedir más respuestas, la sala resonó con una nueva explosión. El pánico volvió a estallar. Algunos gritaban, otros intentaban escapar. Él sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En ese momento, el giro inesperado llegó. Unos hombres encapuchados aparecieron, y entre ellos había una mujer que parecía familiar. «¡Flora!». El grito de Augusto fue un eco en sus propios oídos. Su madre, que creía muerta, estaba ahí, saliendo de las sombras. «¿Qué haces aquí?». Las palabras le salieron como un susurro lleno de horror. «Hay tanto que no entiendes, Augusto». Flora habló con un tono que resonaba en su memoria. «No solo debes elegir a Patricia, debes elegir entre el pasado y el futuro. Todo esto es parte de un juego más grande y hemos estado esperando el momento de actuar». Augusto quedó paralizado, atrapado entre el amor por Patricia y la traición de su propia familia. La sala se llenó de gritos y tensión. Quería gritar, quería correr hacia Patricia, pero en su corazón ya había comenzado a arder una nueva verdad. ¿Qué había estado ocultando su madre? ¿Cuál era el verdadero propósito de todo esto?
Las sirenas a lo lejos sonaban cada vez más cerca. Pero el verdadero peligro era la revelación que pendía en el aire. Mientras la confusión llenaba la habitación y los ecos del pasado lo atormentaban, una nueva explosión sacudió el lugar, haciendo que todo comenzara a desmoronarse alrededor de ellos. La verdad, cargada de secretos y amenazas, estaba a punto de estallar en su vida. ¿Qué caminaría después de esto? ¿Quién era realmente él en medio de este mar de engaños? La sala se volvió un caos, y él se quedó atrapado entre la devoción y la traición, temiendo el momento que cambiaría todo para siempre. La sala estaba envuelta en caos, el aire pesado con el olor a pólvora y humo. Augusto, temblando, miró a su madre, Flora, que emergía de las sombras. Su corazón latía con fuerza, como un tambor desbocado. Todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor. ¿Por qué has vuelto? Fue lo único que pudo balbucear. Porque hay cosas que debes saber. Cosas que pueden salvarte a ti y a Patricia, respondió Flora con una voz que temblaba, pero era firme. No es lo que piensas, nunca lo fue. Mientras decenas de ojos miraban con horror, la figura encapuchada que había estado oculta dio un paso adelante, su máscara negra oscureciendo su rostro. ¡Cállate!, gritó. Nadie habla aquí. Era un destino aún más temible que el anterior. El aire se cargó con un nuevo tipo de tensión, una que hacía que el tiempo se detuviera. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién es esta gente?, preguntó Augusto, ceñido por la confusión. Cada palabra era como un grito en un túnel oscuro. Sin embargo, en el fondo, sabía que la respuesta de su madre podría cambiarlo todo. Ella había sido su luz, su guía, o ahora estaba oscurecida por secretos. Porque esto es solo el principio, hijo, respondió Flora mientras el miedo en sus ojos parecía abrir una brecha. Patricia es más de lo que parece. Ella ha estado involucrada en algo peligroso, algo que no podemos controlar. Patricia parpadeó, su rostro aún pálido, pero lleno de determinación. Yo no sabía qué era eso. Lo hice por amor, gritó. Sus ojos se volvían vidriosos. En medio del caos, la verdad empezó a emerger, abriendo heridas que habían estado ocultas. Siempre quise ser libre. De repente, la figura en la esquina levantó la mano. ¡Silencio! Su voz resonó como un trueno. ¿Cuánto más vas a seguir mintiendo, Patricia? Ya es suficiente. Un aire de desconfianza se cernió entre todos. ¿Qué estás diciendo? Luis, un amigo de Augusto que había estado observando, preguntó, su voz temblando de incredulidad. No puedes estar hablando en serio. Lo que se está gestando aquí, esto es una locura. Antes de que pudiera seguir, un sonido ensordecedor estalló. Fue un disparo. Las balas silbaban como serpientes. Todo el mundo se paralizó, y el pánico se adueñó de la sala. La confusión reinaba. El movimiento, el sonido, la gente luchando por salir. Augusto se lanzó hacia Patricia, pero el tumulto lo empujó hacia atrás. ¡Patricia!, gritó, su voz ahora un destello desesperado entre los gritos. Fue cuando vio que su madre caída, con un charco oscuro que comenzaba a expandirse a su alrededor. «¡Mamá, no!», gritó, arrodillándose junto a ella. Sus manos temblaban y el dolor reventó en su pecho. «No te vayas, por favor». La angustia se apoderaba de él. El caos se detuvo un momento en un grito de impotencia. Pero entonces Flora sonrió débilmente, mirándolo con una mezcla de tristeza y orgullo. «Mi querido Augusto, hay algo que debes saber». A medida que sus palabras se ahogaban, un brillo peculiar apareció en sus ojos. «Tu vida siempre estuvo ligada a una conspiración». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No te vayas, por favor», susurró, mientras las sirenas estaban cada vez más cerca, como un eco lejano de su realidad desmoronada. La verdad pesaba en el aire, cada palabra perforando su corazón. Patricia, aún visiblemente afectada, miró a Augusto. «Dime que estás aquí conmigo. Dime que no eres parte de esto». Pero su rostro reflejaba miedo.
y él se dio cuenta de que su mundo nunca volvería a ser el mismo. Fue en medio de esta confusión y revelación cuando un hombre, el encapuchado, levantó su arma de nuevo. «Esto acaba aquí. Nadie puede sobrevivir a la verdad», pronunció, y con un movimiento rápido disparó de nuevo. Un grito resonó en el aire, desgarrando el silencio antes que todo estallara en caos, como si el tiempo se deshiciera de nuevo entre sus dedos. Luego, un sonido ensordecedor llenó el aire mientras el cuerpo de Flora caía al suelo. Mientras el dolor arremetía en su pecho, Augusto comprendió lo que nunca había querido aceptar. La traición venía de las manos que menos lo esperaba. ¿Existía alguna posibilidad de redención y amor en un mundo envuelto en sombras que amenazaban con consumirlo todo? En ese instante, mientras se deshacía el tejido de su realidad, la vida quedaba en un hilo, llevando con ella todas las certezas que una vez tuvo. La sala estaba en llamas, llena de gritos y humo, un caos absoluto tras la explosión. Augusto se lanzó hacia su madre, Flora, y el mundo pareció desvanecerse. «¡Mamá, no!». La sangre se expandía a su alrededor, y un frío terrible invadía su cuerpo. La desesperación lo abrazaba mientras intentaba encontrar alguna señal de vida en ella. Cada latido de su corazón retumbaba en su pecho. «Por favor, reacciona», imploró, agachándose a su lado, pero sus ojos ya no brillaban. ¿Qué había hecho ese hombre encapuchado? ¿Por qué era todo tan brutal? La confusión se apoderaba de él y un dolor profundo se instalaba en su alma. Patricia, en medio de la sala, parecía un reflejo perdido. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Augusto y a su madre en ese estado. «Augusto, no te vayas». Su voz se ahogó entre el caos y en ese segundo la angustia vislumbró lo peor. «Sálvala. No podemos perderla». Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador sacudió la sala. Un hombre encapuchado, que parecía ser parte de la misma familia de sombras, dio un paso hacia ellos. «Nadie se moverá. Todo tiene un precio y hoy se paga». Su voz reverberó y el miedo se apoderó de todos. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Una sombra se deslizó por detrás del encapuchado, y en un giro vertiginoso, una figura emergió del humo. «¡Alto!», gritó, y cuando Augusto vio su rostro, se detuvo en seco. Era su padre, el hombre que creía muerto, flanqueado por un grupo de hombres armados. «¡Papá!». La incredulidad inundó sus venas. Su corazón se detuvo por un segundo. La realidad parecía girar descontrolada. Su padre había estado allí, oculto en las sombras. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué todo esto?». «Era el momento de hacer lo correcto, hijo», dijo el hombre, con una calma escalofriante, mientras se acercaba cada vez más. «Todo lo que has vivido ha sido una fachada. Patricia es clave en esto». «¿Qué quieres decir?». Sus palabras resonaban como ecos aterradores. La confusión se convirtió en un torbellino. «Patricia es inocente. ¿No ves lo que ha pasado? Tu madre necesita ayuda». «¡Inocente!», replicó su padre con el eco de la traición en su voz. «Ella ha estado jugando un juego peligroso y ahora le ha costado a tu madre la vida. ¿De verdad crees que no sabías nada?». Su expresión era como un mal presagio. El rostro de Patricia palideció, y él se dio cuenta de que su relación se tambaleaba en el borde del abismo. «¿Quiénes son estos hombres?», se preguntó, mirando a su alrededor. El miedo llenaba el aire, y todos observaban como los marionetas de una obra trágica. «Ven aquí, Patricia», dijo su padre, extendiendo la mano, pero ella retrocedió. El terror en sus ojos gritaba lo que sus palabras habían olvidado. «Tú eres parte del juego, y es hora de que lo entiendas». De pronto todo estalló en un caos aún más profundo. Una nueva explosión retumbó en la sala, y un ardor insoportable lo recorrió. El encapuchado se dio la vuelta con su arma levantada
y todo se tornó oscuro. Pero en un giro repentino, algo destelló en la mirada de Patricia, un destello de vida y resolución. «¡No! ¡No espera!», gritó. Pero el tiro ya había salido. Fue como un segundo de eternidad y el tiempo se detuvo. Un impacto resonó en el aire y la sala pareció contener la respiración entera. Augusto se dio vuelta buscando a su madre, que yacía sin vida, y luego a su padre, que había perdido toda humanidad, y por último a Patricia, que ahora parecía tener en su mano la verdad que podía sacudirlo todo. Lo que pasó a continuación dejó a todos en shock. Patricia se desnudó de sus temores y la luz de su ser iluminó la habitación. «Lo haremos juntos», dijo con una fuerza que resonaba en los cimientos del lugar. «No estamos solos en esto. Augusto, tú también eres parte de esta historia». Y en ese momento, el encapuchado cayó al suelo. Un sonido sordo fue todo lo que quedó. Así, de repente, la revelación se armó como un rompecabezas que nunca imaginó. La verdadera conexión entre ellos, todos allí presentes, llegó a desbordar el dolor y la traición. La sala, una vez llena de tinieblas, ahora vibraba con la energía de lo desconocido. La tensión se hizo más palpable. Las miradas se intercambiaron como secretos a punto de explotar. «¿Qué significa esto? ¿Qué ha cambiado?», murmuró alguien en el fondo, atónito. Sus palabras resonaron en la mente de Augusto, e instantáneamente cada corazón presente sentía el peso de un horizonte que se tambaleaba. ¿Qué futuro les esperaba a partir de esto? La verdad, esa verdad tan compleja, todavía colgaba en el aire como una nube amenazante. La sala comenzó a despejarse lentamente del caos. El eco de los gritos aún resonaba en el aire. Augusto estaba arrodillado, el cuerpo inerte de su madre frente a él. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que el pasado era inamovible, y la verdad se desmoronaba, como un castillo de naipes grueso y frágil. Patricia, parada a un lado, observaba cómo el mundo giraba a su alrededor, sintiendo el peso de las palabras no dichas y los secretos revelados. Con lágrimas en los ojos, se acercó, su mirada fija en Augusto. «Lo siento, no sabía lo que estaba en juego. Nunca quise que esto pasara», dijo, temblando. Augusto levantó la mirada. La rabia y la tristeza chocaban dentro de él como mares en tempestad. «¿Por qué no me dijiste la verdad, Patricia? ¿Por qué todos nos han mentido? Mi madre, ella». Su voz se quebró, pero había un destello de determinación en sus ojos. «No puedo hacer esto solo. Necesito saber la verdad». El viento arrastró el humo que aún pendía en el aire, y entonces su padre se acercó. «Te prometo que te explicaré todo, pero ahora no hay tiempo para eso». El hombre, con la mirada dura pero llena de terror, apuntó hacia la salida. «Ellos volverán. No estamos a salvo». «¿Vas a dejar que se salga con la suya?», Patricia gritó, angustiada. «Hiciste esto. No puedo creer que tú seas parte de esto». «¡Basta!», rugió Augusto, levantándose. «No hay tiempo para pelear. Si estamos juntos, quizás podamos enfrentar lo que viene». Mientras el estruendo de sirenas se acercaba, la sala se convertía en un reflejo de su turmoil interno. Los recuerdos de risas y promesas se estaban desvaneciendo, reemplazados por una imagen de traición y dolor. Pero había un brillo de esperanza, algo que podía surgir de las cenizas. «Patricia», dijo, tomando su mano, «si vamos a sobrevivir a esto, debemos estar unidos. ¿Puedes hacer eso?». Sus palabras sonaron como un pacto inquebrantable, y para su sorpresa, vio que la tensión en su rostro comenzaba a disiparse. «Sí», ella respondió, «lo haré. No tengo nada que perder». Fue entonces que la figura encapuchada apareció de nuevo, esta vez sin el aire de sigilo. «No se lo permitiré», se burló con un tono profundo. «Todo ha estado planeado, y ustedes no son más que peones en este juego». Augusto sintió un escalofrío.
¿Qué sabes de nosotros?, gritó, el eco de su voz reverberando en el caos. Lo suficiente, replicó, despojándose de la capucha. Era un rostro que reconoció, un viejo conocido de su infancia, alguien que había desaparecido de su vida. Los murmullos se elevaron entre los presentes. ¿Tú? Patrón, su antiguo compañero de juegos, había regresado como un adversario mortal. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Despertar, Augusto, dijo, una sonrisa torcida en su rostro. Tú nunca entendiste que el mundo no es lo que parece. Eres parte de algo más grande de lo que imaginas. Hasta aquí, ordenó Flora desde el suelo. Aunque su voz era un eco distante. No más mentiras. La mirada intensa de Augusto se encontró con la de su madre justo antes de perderla para siempre. Su madre era todo lo que había conectado con él. ¡Mauro!, exclamó, sintiendo la necesidad de que su hermano regresara. En ese momento, el caos se detuvo. La lluvia comenzó a caer, limpiando el polvo y el horror. Con prisa, todos comenzaron a salir de la sala, uniendo fuerzas pero sin saber si eso era suficiente. No sé si podemos enfrentarnos a lo que vendrá, dijo Patricia, entre lágrimas. Pero necesito que estemos juntos. ¿Prometes no dejarme? Augusto asintió, reconociendo que a pesar de las traiciones y los secretos, el amor seguía vivo en medio de la oscuridad. Siempre estaré contigo. Su promesa quedó flotando en el aire mientras las sirenas anunciaban que el final apenas comenzaba. ¿Qué era lo que realmente les esperaba? Y mientras avanzaban hacia lo desconocido, la incertidumbre se cerraba y la vida se sentía como una cuerda floja. No sabían qué iba a suceder, pero estaban listos para enfrentarlo, juntos. La historia de su amor se había transformado al igual que ellos, y ahora solo el tiempo diría si sobrevivirían a este nuevo capítulo. ¡Ey! Antes de que esto termine, tengo que pedirte algo urgente. Este es el momento de hacer tu parte. Asegúrate de suscribirte ahora mismo al canal, así no te perderás las próximas historias exclusivas que traemos. No esperes ni un segundo más para aplastar ese botón de like. Tu apoyo hace que esto siga vivo, así que deja tu comentario con tus reacciones, teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la